El día de hoy veremos los 9 errores que cada principiante o noob hace y que también tú cometiste en tu primera vez en Clash of Clans. Veremos cuáles son y cómo corregirlos. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, bienvenidos al canal, estamos de regreso y como pueden ver tengo pues mi barba de vacaciones. Así que discúlpenme un momentico mientras me encargo de ella antes de comenzar. Muy bien, así está mejor. Ahora sí, estamos listos para comenzar con este conteo de estas 9 cosas que todos nosotros cometimos al comenzar en este juego. Hablo mucho pues de experiencia propia y de jugadores con los que comencé jugando este juego en el 2013. La idea de este video no es solo hablar de los errores, sino también verlo como una guía para que no los cometas si estás comenzando en este juego, o si los estás cometiendo pues sepas cómo puedes corregirlos. Comencemos. Número 1, pedir héroes en el castillo. Este error es uno obviamente que solo los más principiantes del juego van a cometer, y es pedir que les donen un héroe en su castillo del clan. Pues dado que estos jugadores están en niveles inferiores, pues no entienden que los héroes se activan no como una tropa normal, sino como un edificio que se tiene que poner en la aldea. Y es un poco molesto pues porque cuando le pidan un héroe y uno cuando ve que esta persona que está haciendo y uno le dona otra cosa, le mandan un gigante, un globo, en fin, pues esta persona se pone un poco molesta pues porque hey, ¿dónde está mi rey bárbaro? y pues uno les tiene que decir pues que pues obviamente esto no se puede. Y bueno, seguramente estos tipos de cosas también suceden porque alguien de pronto en el chat los trolea diciéndoles hey, pide un rey bárbaro, o hey, pide una reina arquera. Y pues claro, estos jugadores se emocionan, caen en la trampa y lo terminan pidiendo. Sé que esto es verdad porque pues le pasó a un amigo mío o a un primo. A mí no me pasó. Es que te imaginas donde se pudieran donar héroes. Imagínate que eres todo denigrante y de repente te donan un rey al máximo. Si eso pasara, pues todo el mundo se le andaría pidiendo esos héroes y nadie se preocuparía por maximizarlo cuando pues simplemente te los pueden donar. Así que bueno, este es un error bastante noob. Número 2, poner la aldea en la esquina del mapa. Este error consiste en que tú pretendes proteger tu base haciendo que todas las estructuras estén hacia una esquina o un borde de tu aldea, y es porque crees que tus enemigos no podrán llegar a tus almacenes de ayuntamiento simplemente porque estos están colocados contra los árboles que rodean tu base. Y pues obviamente esto no va a funcionar porque el enemigo puede poner tropas desde cualquier lado o esquina de tu aldea sin problemas. Lo peor es que hay gente que no mira las repeticiones de sus aldeas cuando está comenzando, ver cómo defiende tu aldea, y termina dejando ese diseño durante mucho tiempo hasta que se dan cuenta de este error. Obviamente es cuestión de tiempo hasta que al final pues esta gente se da cuenta, decide cambiar su diseño y se dan cuenta pues de que esto no funciona en lo absoluto. Número 3, mejorar un solo cuartel. Este error es bastante frecuente porque también creemos que mejorar un segundo o tercer cuartel no hará diferencia, pues porque ya tenemos la tropa que queríamos desbloquear y ya está disponible para usarla en nuestros ejércitos. Y la verdad que es que esto no es cierto. El mejorar más cuarteles te va a permitir entrenar esta tropa significativamente mucho más rápido y vas a poder hacer ataques mucho más rápido, mucho más seguido. Y pues de pronto, si para ti no es suficiente esta razón, también ten en cuenta que cuando vayas a mejorar el único cuartel que tienes de buen nivel para desbloquear una tropa aún más fuerte, te vas a quedar sin cómo poder entrenar tu ejército mientras ese único cuartel se está mejorando durante bastantes días. Así que si estás haciendo esto, pues al menos mejora 2 cuarteles como mínimo, pero pues lo mejor es tener los 4 cuarteles al máximo. Número 4, toda la aldea en un solo compartimento. Este error de diseño de la aldea lo hacemos cuando comenzamos y no sabemos la funcionalidad de copiar aldeas de nuestros compañeros o de páginas o apps donde podemos encontrar buenas bases, y pues que creemos que debemos proteger absolutamente todas las estructuras que hay en nuestra aldea. Y la verdad es que no, hay extractores, cuarteles, campamentos que son estructuras que no aportan nada de valor durante un ataque y que pues podemos dejarlas afuera para distraer las tropas enemigas o incluso hacer más difícil el funneling a nuestra aldea. El problema de tener una base así es que con solo romper unos cuantos muros, toda nuestra aldea queda absolutamente expuesta y vulnerable pues a ataques de valquirias o de gigantes. Así que si estás haciendo esto o conoces a alguien que lo esté haciendo, compártele este video y voy a dejar abajo links de páginas o aplicaciones donde puedas encontrar buenos diseños para que copies para tu aldea. Número 5, pedir veterano o colíder. Bueno, todos hemos estado en algún clan que sucede que apenas alguien entra al clan y comienza a chatear, que inmediatamente pide que lo hagan veterano o si no colíder. Y pues esto más que un error, porque pues no va a perjudicar el avance de tu aldea, es simplemente una actitud que demuestra que no conoces nada acerca de la importancia de ganarse un rango dentro de un clan como premio a la colaboración o liderazgo que prestas frente a tus compañeros. La verdad, como líder de clan, hablo que es bastante incómodo en el chat ver a alguien que le está diciendo a uno que lo asciendan porque sí. Así que pues si ustedes están haciendo esto, pues no lo hagan, muchachos, se ven mal.
Número 6. No tener una estrategia para atacar. Veo gente que hace ejércitos que son totalmente aleatorios y ataca con ellos lanzándolos de una manera muy desorganizada al atacar, y luego simplemente esperan pues que el ataque tenga éxito porque sí. Y lo que sucede es que en el juego existen ciertas sinergias que se dan entre tropas específicas, unas funcionan mejor con otras, y pues para eso que te recomiendo que inicies mirando los tutoriales del juego, que no solo te enseñan cómo son los ataques, sino que te dan botín gratis. Aparte de eso, siempre puedes poner desafíos con tus compañeros de clan, pedirles consejos, que cómo están atacando, cómo hacen este ataque que viste que hicieron en la guerra de clanes. Eso también ayuda muchísimo, en especial pues para las guerras de clanes, donde es importante más que sacar botín, es sacar las 3 estrellas para beneficiar a tu clan. Número 7. Doble capa de muros. Este es otro error que cometen los principiantes al pensar de que al hacer una múltiple capa de muros alrededor de su ayuntamiento nunca van a poder vencerlo, y se creen pues unos genios del diseño de aldeas de Clash of Clans. Y es que pues creen que los rompemuros solo son capaces de romper una hilera de muros, y no se dan cuenta que primero pues los rompemuros tienen daño de salpicadura y alcanzan a romper múltiples hileras de muros con su explosión, y pues que existen efectos también como los hechizos de salto, terremoto, o incluso pues máquinas de asedio como el destrozamuros o el lanzatroncos. Así que este tipo de diseños es bastante noob. Si estás haciendo esto en tu aldea, les repito, abajo voy a dejar algunos sitios donde puedes encontrar buenos diseños de aldeas para ti y también para tus bases de guerra. Bueno muchachos, los siguientes 2 errores noob son tan grandes que creo que voy a necesitar de regreso mi barba de vacaciones para mencionárselos, así que muy bien, así está mejor. Número 8. Volverse denigrante sin saberlo. Bien, en el número 8 de este conteo voy a mencionar el volverse denigrante sin saber lo que se está haciendo, y puede sonarle raro a algunos de ustedes porque ustedes pues me conocen la mayoría y saben que yo soy un gran defensor de la denigrancia, y porque pues ser denigrante no tiene absolutamente nada de malo. De hecho estoy convencido de que es el camino más rápido a una base al máximo, eso sí, sacrificando otras cosas en el camino, pero esto no es tan fácil pues como simplemente hacerlo y ya. Me refiero en este error de noobs específicamente a la persona que comienza a mejorar su ayuntamiento sin saber cómo esto le va a impactar el emparejamiento en multijugador, en las guerras de clanes, lo difícil que le va a hacer el farming y el poder defender recursos y evitar que se lo roben, y pues que tampoco sabe qué mejoras hacer primero en su aldea, qué tropas debe mejorar o qué estrategia de ataque, en fin. Así que si tú estás en tu primera cuenta de Clash of Clans y estás subiendo tu ayuntamiento sin control, sin maximizar lo otro primero, y no tienes como un plan muy definido, ten mucho cuidado porque puedes llegar a un punto donde se te haga muy difícil nivelar tu aldea y de pronto te frustres y pienses pues que el juego no es para ti y que de pronto pues deje de ser divertido jugar. Así que si estás en este punto y piensas mejorar tu ayuntamiento o lo estás haciendo, considéralo muy bien, porque si no sabes lo que estás haciendo pues te puede pesar luego. En este respecto pues hay algunos videos en el canal donde mencionamos cómo nivelar una aldea o cómo llevar bien la denigrancia, así que te recomiendo pues que los revises si te estás volviendo denigrante sin saberlo. Número 9. Gastarse las gemas tontamente. Este es el último error dentro de nuestro conteo y es un error increíble que puede suceder cuando el juego te está haciendo el tutorial y te está tratando de apresurar para que gastes tus gemas para que completes este tutorial un poco más rápido, y es después que te das cuenta que estas gemas son increíblemente valiosas para poder comprar el tercer, cuarto o quinto constructor. Debes saber que vas a necesitar un total de 3750 gemas para adquirirlos a todos, y llegar a esa cantidad va a ser imposible si no te aguantas la tentación de gastarte tus gemitas completando entrenamientos o completando mejoras antes de tiempo, o créanme, una vez lo vi con mis propios ojos, quitar más rápido un obstáculo en el juego. Si en verdad quieres avanzar más rápido en el juego, es importantísimo que te compres los 5 constructores lo más rápido posible, y a menos de que vayas a comprar las gemas con dinero real en la tienda, y si lo vas a hacer pues recuerda activar el código Joe antes, guiño guiño, vas a tener que acumular muchas gemas a punta de logros, obstáculos, eventos, así que ahórralas y no te las gastes en nada más hasta que no tengan los 5 constructores. Después de que los ya hayas adquirido, ya gástate las gemas pues en lo que tú quieras. Muy bien muchachos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó este video y quieren una segunda parte de estos errores noobs, denle like y comenten abajo otras cosas que los principiantes hacen en el juego para incluirlos pues en una segunda parte. Si quieres más contenido de Clash of Clans, recuerda que puedes hacer clic en este video que está aquí, que estoy seguro que te va a gustar. Soy yo, McDonald's, despidiéndome. Recuerden muchachos, díganle no al manqueo, y como siempre nos estaremos viendo por aquí. ¡Hasta la próxima!